días, Alejandra, Jacinto. Gracias por estar en eldiario.es. Gracias a vosotros. ¿Cómo afronta esta recta final de la campaña? Pues con muchas ganas y con ganas de que se produzca el cambio tan necesario que necesitamos en la Comunidad de Madrid para poner en marcha el primer gobierno de coalición progresista a partir del próximo 28 de mayo. ¿Cómo explica que una candidata como Isabel Díaz Ayuso, indistinguible en muchos de sus postulados de la extrema derecha, sea la absoluta favorita en todas las encuestas? Pues yo lo que me pregunto y sobre todo lo que hablo con la gente y lo que me dice la gente es ¿qué más tiene que pasar, ¿no? para que Isabel Díaz Ayuso deje de ser presidenta en esta comunidad después del daño que ha hecho a Madrid, el daño que ha hecho a los madrileños, a los sanitarios, a los taxistas, a los niños y niñas de la Cañada Real, a los profesores de la escuela pública, en fin, a muchísimos sectores de la población? Y creo que el éxito electoral de Isabel Díaz Ayuso de hace 2 años se produjo en un contexto muy determinado, era un contexto en el que estábamos todos azotados por la pandemia y ella, en cierto modo, consiguió en aquel entonces, digamos, aparentemente proponer que ella era la solución para volver un poco a esa vida previa que teníamos antes de la pandemia. Pero también reconoció que tuvo mucho voto prestado. Yo estoy convencida de que ahora ese voto no lo va a volver a conseguir, no se lo van a volver a prestar los madrileños y las madrileñas porque está haciendo daño a Madrid. Y creo que el mejor ejemplo es el daño que está haciendo a los mayores en las residencias. No solo el que hizo cuando condenó a través de los protocolos de la vergüenza a morir a 7.291 personas mayores, sino a día de hoy que, por ejemplo, sigue dando comida podrida a nuestros mayores. ¿Es Madrid de derechas? Diría que, teniendo en cuenta la trayectoria de casi 3 décadas de gobiernos del PP, ¿se puede afirmar eso? Creo que no, creo que Madrid es de derechos y creo que el próximo 28 de mayo va a quedar claro. Sí que creo que ha sucedido una cosa que no puede pasar desapercibida, que es que el Partido Popular lleva casi 30 años en las instituciones y ha conseguido instaurar un conglomerado institucional, mercantil, empresarial al retortero del Partido Popular que tienen un feudo, ¿no? Hay un feudo en el que se han hecho muy fuertes y eso es difícil combatir esas estructuras. Por eso hacen falta transformaciones profundas en la Comunidad de Madrid y por eso hace falta revertir casi 30 años de políticas del Partido Popular que han significado desigualdad y daño para los madrileños y eso es en lo que estamos, ese es el proyecto político que tenemos. Una de las claves de las encuestas, además de esa mayoría que se le da a la presidenta, es si Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde consigue pasar esa barrera del 5% de los votos. Están muy justos en alguna de esas encuestas. ¿Le preocupa? No, Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde somos el voto decisivo para que haya un gobierno de cambio en la Comunidad de Madrid y para frenar a Isabel Díaz Ayuso, y eso también lo dicen todas las encuestas. A partir de ahí creo que la encuesta principal es la que se va a producir el próximo domingo, donde estoy convencida que la gente va a elegir derechos. ¿Está convencida de que van a conseguir esa representación? Estoy convencida y estoy convencida de que además si Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde tenemos un buen resultado electoral, va a haber gobierno de cambio en la Comunidad de Madrid. Ayuso ha decidido centrar la campaña en ETA. ¿Cree que al PP le funciona esa estrategia de hablar de ETA y no de otros problemas? Creo que ha quedado siempre, Ayuso no puede hablar de Madrid, lleva 2 años sin hablar de Madrid, confrontando permanentemente con el gobierno de coalición, confrontando con las medidas que conseguimos aplicar desde el gobierno de coalición, incluso aunque eso perjudica a los madrileños. El mejor ejemplo creo que es la ley de vivienda, ya no la quiere aplicar, aunque eso nos venga mejor a los madrileños y a las madrileñas. Y ahora resulta que lleva varios días hablando de ETA porque no puede hablar de Madrid. ¿Por qué no puede hablar de Madrid? Porque tiene Madrid incendiado. No puede reunirse con los vecinos de San Fernando de Henares, no puede acudir a una residencia pública, no puede reunirse con los taxistas, no puede y no quiere tampoco, ¿no? Y ese es la principal evidencia, ¿no? De que ella habla de otras cosas permanentemente, sistemáticamente, sobre todo de Sánchez, ahora de ETA, luego de Venezuela, en fin, para no hablar de Madrid. ¿Y le funciona? ¿Cree que es una estrategia que le está funcionando y que le puede perjudicar a la izquierda? Pues yo creo que no, yo creo que a priori, ¿no? Puede pensar
su equipo, ella, que es una buena táctica, pero yo creo que no, yo creo que los madrileños y las madrileñas no son idiotas, y creo que los madrileños y madrileñas saben muy bien qué ha significado la gestión de Isabel Díaz Ayuso, saben muy bien, por ejemplo, yo como madre, que ahora acabo de decidir a qué colegio quiero llevar a mi hija el curso que viene, he elegido un colegio público y estoy ahora mismo en vilo porque no sé si voy a tener plaza en la escuela pública, y creo que esa es la sensación generalizada de los madrileños 2 años después de su gestión, una gestión que ha implicado daño y que ha implicado que Isabel Díaz Ayuso haya gobernado solo para el 1% de la población, esos 18.000 ultrarricos protegidos por encima de todas las cosas, protegidos de sobremanera por encima de los intereses del resto de los madrileños. ¿Cómo se consigue hablar de esos problemas de los madrileños en un ambiente así de crispación, de polarización? Nosotros no dejamos de hacerlo. Yo cada vez que me dirijo, ya no solo a Isabel Díaz Ayuso, sino durante todo este año recorriéndome en los barrios, recorriéndome en los municipios, reuniéndome con colectivos, con entidades, con asociaciones, con sindicatos, de lo que hablamos son de los problemas que tiene Madrid, de la situación tan nefasta en la que ha mantenido y mantiene a día de hoy a la sanidad pública, de la situación de la vivienda. Esos son los problemas que tienen los madrileños, y nuestra fuerza política no para de interlocutar con esos problemas. De hecho, el programa electoral lo hemos elaborado así, de la mano de la sociedad civil. Quería preguntarle ahora precisamente por Madrid, por cuál es el proyecto de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde para Madrid. ¿Cuál diría que es el principal problema que tiene Madrid y cómo se plantea desde la coalición que representa solucionarlo? Sin duda alguna, el principal problema que tienen los madrileños son los precios de la vivienda, la falta de acceso a la vivienda, y necesitamos que bajen los precios de la vivienda en la Comunidad de Madrid. La política de vivienda no la puede seguir determinando idealista en la Comunidad de Madrid. Se tiene que garantizar desde las administraciones públicas. Por eso nosotros lo que queremos hacer, en primer lugar, es aplicar la ley de vivienda estatal para conseguir que bajen los precios. En segundo lugar, duplicar el número de viviendas públicas que tengan calificación permanente de vivienda pública para que no puedan ser vendidas a fondos buitre, como ha hecho en tantas ocasiones el Partido Popular. Y en tercer lugar, crear el gran instrumento de la política pública de vivienda en la próxima década, que es la inmobiliaria pública madrileña. Una herramienta que va a dar la seguridad que ahora mismo no da el mercado, tanto a los pequeños caseros, a los buenos caseros que quieren poner sus viviendas en alquiler y despreocuparse de lo demás, como a los inquilinos que necesitan precios justos, precios asequibles. Quería preguntarle precisamente por esa ley de vivienda de la que usted ha participado en las propuestas de Podemos. ¿Qué responde al PP cuando argumenta que beneficia a los ocupas? Pues lo primero que le respondo es que lo que deberían hacer es leerse la ley. Si se leen la ley van a ver cómo todo lo que están diciendo es mentira, es un mantra que repiten sistemáticamente. El Partido Popular habla sistemáticamente de ocupación porque no quiere hablar de que hay un 85% de jóvenes en esta región que no se pueden independizar. Entonces intenta distraer la atención, es como hablar de ETA o hablar de cualquier otro asunto a nivel nacional. Es porque no tienen propuestas para resolver los problemas que tenemos en Madrid en materia de vivienda. Y la prueba es que la política de vivienda del Partido Popular no ha sido política de vivienda, ha sido política inmobiliaria, que lo único que ha hecho ha sido favorecer la especulación y favorecer la subida de precios. Y el dato que habla por sí solo es que a día de hoy la señora Ayuso ha entregado un total de 0 viviendas de su famoso Plan Vive. ¿Qué se pierde Madrid cuando Isabel Díaz Ayuso dice que no aplicará esta ley? Se pierde que bajen los precios, se pierde que Madrid sea una región que sea habitable, que sea una casa para los madrileños, se pierde que las personas en la Comunidad de Madrid puedan hacer proyectos de vida, se pierde que se apueste por imitar los mejores ejemplos de capitales europeas, como puede ser Viena, donde hay un sólido parque público y también una regulación de precios que ha resultado absolutamente eficaz, y en definitiva lo que se pierde es bienestar para los madrileños y para las madrileñas. Por eso yo no entiendo cómo es posible que una presidenta anteponga sistemáticamente sus intereses electorales y sus intereses de confrontación al bienestar de la gente para la que gobierna. ¿Había margen legislativo para que las comunidades autónomas en manos del PP aplicaran la ley de vivienda?
Realmente no, y realmente no porque la competencia es autonómica, la competencia en materia de vivienda es autonómica. La ley de vivienda tiene algunos elementos que tienen que ver con competencias, por ejemplo, con la ley de enjuiciamiento civil, que son competencias nacionales, o con sentar las bases de determinados conceptos, como que es un gran tenedor de vivienda, que es una vivienda vacía, que en eso sí que tiene, digamos, el Estado la capacidad de plantear un marco de habilitación general, pero luego deben ser las comunidades autónomas las que decidan desarrollar esas competencias, y aquí lo que tenemos en la Comunidad de Madrid es casi como una omisión del deber de socorro, ¿no? Una inacción permanente por parte del Gobierno que ha puesto todo tipo de trabas, ya no solo para aplicar la ley de vivienda, sino siquiera para ejecutar o ejercitar sus propias competencias, y el ejemplo más claro es que somos la única región que a día de hoy no tiene una ley de vivienda autonómica. La sanidad ha sido una de las grandes reivindicaciones de los ciudadanos y de los propios sanitarios estos últimos meses. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es su fórmula para mejorar la sanidad pública? Hay que partir de una base principal, que es creer en lo público. En el Partido Popular tenemos al lobo al cuidado de las ovejas, entonces unos gobernantes que no creen en lo público, sino que trabajan activamente para favorecer el sector privado en detrimento de lo público, y considerar lo público como algo residual, algo que solamente debe utilizarse cuando lo privado falla, creo que es la concepción que se debe erradicar, de la que debemos partir. A partir de ahí es evidente que hay que aumentar hasta un 25% el presupuesto de atención primaria, contratar a 10.000 sanitarios para conseguir algo tan básico que entiende cualquier persona, que es que haya médicos, sanitarios, equipos completos de profesionales en los centros de salud, y que ahora mismo no haya familias, no haya niños en esta región que, por ejemplo, no tienen un pediatra. ¿Y qué haría con los conciertos de la sanidad privada? Sin duda, revertirlos. Los conciertos nos cuestan muy caro a las arcas públicas madrileñas, a los madrileños y a las madrileñas. Hay que recordar, y siempre lo digo, que Isabel Díaz Ayuso se ha comportado como la mejor comercial del Grupo Quirón, ¿no? Y no en vano ya hay un 38% de madrileños que se han visto obligados de forma forzosa a tener que contratar un seguro médico privado. Y esa no es una decisión libre, eso no es porque una persona se levanta por la mañana y dice, bueno, no tengo nada mejor que hacer, me voy a contratar un seguro médico privado. Eso sucede porque bueno, este año pasado no había médicos en la sanidad pública, y cuando necesitabas cita con el pediatra no te la daban para ese momento. Nosotros queremos acabar con esas externalizaciones, con esos conciertos, porque son millones de euros los que se derivan a esos hospitales privados, esas clínicas privadas, y que todos esos ingresos vayan a lo público, ya no solo para, digamos, defender la sanidad pública, sino para mejorar sus prestaciones, para que se incluyan, por ejemplo, las gafas, para que se incluya, por ejemplo, el dentista, para que se aumente la plantilla de psicólogos y de psicólogas públicas. En la Comunidad de Madrid tenemos 295 psicólogos públicos frente a 12.000 psicólogos privados, para un volumen de población de casi 7 millones de habitantes. O sea, menos de 300 psicólogos públicos para 7 millones de habitantes. La propia reina Leticia se quejaba esta semana de la baja ratio de psicólogos. Con razón, ¿no? Yo creo que la salud mental no puede seguir siendo un orfidal, ni puede seguir suponiendo que la gente se tenga que buscar un psicólogo por Google. Necesitamos que haya psicólogos suficientes en los centros de salud, y que, igual que tenemos un médico de cabecera, o que hemos tenido mucho tiempo un médico de cabecera, tengamos nuestro psicólogo o psicóloga de cabecera. ¿Qué haría con la educación concertada en Madrid si de usted dependiera? Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo que en la sanidad pública. Hay que apostar por lo público, y apostar por lo público es no destinar suelo público a colegios concertados, a colegios que luego en muchos casos además segregan por sexos, a colegios que cobran cuotas ilegales a las familias, y apostar de forma decidida porque haya efectivamente libertad de elección, y eso significa que tiene que haber plazas públicas en las escuelas, en los institutos, en los colegios públicos. Eso a día de hoy no sucede en barrios como Valdebebas, no sucede en barrios como el Ensanche de Vallecas. En muchos padres y madres, insisto, o sea, yo ahora mismo estoy nerviosa porque no sé si me van a dar el colegio que he elegido para mi hija, que es un colegio público. A partir de ahí, creo que creer en la escuela pública, como he dicho antes en sanidad, no es solo defenderla, es garantizar que ir a una escuela pública te va a permitir luego que tu hijo, que tu hija va a tener también buenas oportunidades el día de mañana profesionales, y se pueden mejorar también las prestaciones que se ofrecen, incluyendo, por ejemplo, el desayuno y el comedor escolar gratuito.
¿Hay que tocar los impuestos en Madrid? Sin duda alguna, yo creo que es uno de los principales retos que desde luego tenemos que afrontar. Se trata de revertir una política fiscal egoísta, una política fiscal que es injusta, que es incluso inconstitucional, me atrevería a decir, porque no sigue los principios de progresividad fiscal que recoge nuestra Carta Magna. Se trata de apostar por una política fiscal que parta de la base de la justicia social, que Isabel Díaz Ayuso parece no entender el concepto, ¿no? Y a partir de ahí, está claro, hay que recuperar el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones para fortunas de más de 1 millón de euros, excluida la vivienda habitual y el negocio habitual, acabar también con las deducciones regresivas que a día de hoy están en el IRPF y tenemos una propuesta fiscal nítida para conseguir recaudar los más de 3.500 millones de euros que podríamos recaudar si hiciéramos esas reformas, que tenemos el compromiso de hacerlas, para mejorar los servicios públicos y para que incluyan mejores prestaciones sociales. Ha podido estar finalmente esta campaña con Yolanda Díaz, primero en Alcorcón y luego el pasado día 15 en San Isidro, en La Pradera. ¿Por qué cree que era importante tener ese apoyo? Bueno, porque yo me llevo muy bien con Yolanda y aparte de eso yo creo que es una gran ministra, una persona que está aportando muchísimo, y nosotros le pedimos que hiciera campaña por la candidatura de Unidad Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, y lo ha hecho, con lo cual yo no tengo nada más que darle las gracias. ¿Le hubiera gustado que estuviera en algún mitin más suyo? Bueno, nosotros le hemos invitado, pero comprendo también su agenda. Son elecciones en muchos territorios, en casi todas las comunidades autónomas, en muchos municipios, y entiendo su agenda. Ha estado en 2 ocasiones en Madrid, yo creo que está bien, y a partir de ahí a ganar la Comunidad de Madrid. ¿Le molesta que también apoye a Más Madrid, a la candidatura? No, yo creo que eso es una pregunta que en todo caso debe responder Más Madrid. Yo lo que tengo claro es que Yolanda es una ministra del espacio de Unidas Podemos y que ha hecho campaña por sus formaciones, por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde. ¿Y entiende a veces esos ataques que hay también desde Podemos a Sumar, a la candidatura al proyecto que ella representa? Yo es que lo que entiendo es que estamos en unas elecciones que son unas elecciones muy importantes, las elecciones autonómicas y las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, y que en lo que estoy desde luego concentrada, en lo que me ocupa a mí el tiempo, es en ganar la Comunidad de Madrid, para recuperar la Comunidad de Madrid para los madrileños y para las madrileñas, y creo que es en lo que tenemos que estar todos. Usted le ha afeado a Más Madrid que no hayan podido concurrir conjuntamente en una candidatura. ¿Cree que realmente eso habría ayudado a tener un mejor resultado? Sí, no es que lo haya afeado, simplemente he descrito, ¿no?, unos hechos que son objetivos. Yo lamento profundamente que Más Madrid no haya querido sumar en la Comunidad de Madrid y no haya querido hacer una candidatura de unidad, porque sí que me consta, y hablando con la gente en muchos momentos, que esa decisión de Más Madrid unilateral ha decepcionado a votantes progresistas que les hubiera gustado concurrir juntos. A partir de ahí, yo estos 2 años que he estado en la Asamblea de Madrid he trabajado activamente, no solo por la unidad a nivel electoral, sino por la unidad de la acción política, proponiendo, impulsando iniciativas conjuntas con Agustín Moreno también, y lamento que ese trabajo, digamos, no haya culminado en esa candidatura de unidad, que yo creo que hubiera ilusionado a muchos madrileños. A partir de ahí creo que hay que mirar al futuro. Mirar al futuro es mirar a ese gobierno progresista que vamos a poner en marcha a partir del próximo 28. ¿Por qué decidió llevar una camiseta del hermano de Isabel Díaz Ayuso en el debate electoral? Porque es una pregunta que le hizo el presidente de su partido, el señor Pablo Casado, hace un poco más de un año, y es una pregunta que Isabel Díaz Ayuso sigue sin responder. La pregunta es si es ético contratar con tu hermano en lo peor de la pandemia, cuando morían 700 personas al día, y que tu hermano se lleve una comisión de 286.000 euros. Y aunque Isabel Díaz Ayuso el otro día se negara a responder esa pregunta, creo que los madrileños y las madrileñas tienen ya la respuesta, y la respuesta es que no es ético. ¿Cree que quizá usar su imagen puede contribuir a esa campaña de polarización?
No, no lo creo. Creo que al final el hermano de Isabel Díaz Ayuso es una persona, es un comisionista que no se dedicaba a la venta de mascarillas y que se ha lucrado en una situación de pandemia, en una situación de necesidad, se ha lucrado haciendo negocio en un momento en el que morían 700 personas al día. Y creo que, insisto, esa pregunta sigue pendiente de responderse, y hasta el punto de que le cortaron la cabeza al señor Pablo Casado por siquiera hacerla, y yo creo que este próximo 28 de mayo los madrileños van a contestar con su voto a esa pregunta. Una de quizá de sus desventajas es el grado de conocimiento. En las encuestas sale que usted es menos conocida que obviamente Isabel Díaz Ayuso o que Mónica García, que ya se ha presentado a más citas electorales. Usted es la primera vez que se presenta. Hace 2 años el candidato era incuestionablemente conocido, era Pablo Iglesias. ¿Está pudiendo revertir esa situación? ¿Cree que va bien en ese sentido? Bueno, yo creo que los madrileños empiezan a conocerme. Es normal que me conozcan menos. Llevo solo 2 años en política institucional, aunque llevo en política mucho tiempo defendiendo el derecho a la vivienda. A partir de ahí, yo creo que bueno, está bien que me vayan conociendo. Creo que el debate del otro día fue una oportunidad también para eso, pero a partir de ahí creo que lo importante también es que conozcan los proyectos políticos, y el proyecto político de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde es un proyecto serio. Yo creo que la frase que mejor lo describe es que vamos muy en serio, vamos a transformar la Comunidad de Madrid y a revertir el daño y la desigualdad que ha producido sucesivos gobiernos del Partido Popular. Quería terminar preguntando por los pactos postelectorales, si realmente la izquierda consigue sumar esa mayoría para desbancar a Isabel Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid. ¿Su coalición pedirá estar en el gobierno? Sí, sí. Que queremos estar en el gobierno porque somos los que vamos a garantizar que esas transformaciones profundas, que esas transformaciones estructurales se puedan llevar a cabo. Pues muchas gracias, Alejandra Jacinto, y mucha suerte en lo que queda de campaña. Gracias a vosotros.